cosas bellas y hermosas bendiciones en la vida de muchas personas. A mí me da mucho gusto ver aquí dentro de nosotros algunas personas que ya se contagiaron hace algunas semanas de COVID y que ya están aquí, ¿verdad? Ya están aquí en medio de nosotros, qué bueno. Eso me alegra mucho, ¿no? Y también a personas por las cuales hemos estado orando específicamente en la semana que también están aquí ya en medio de nosotros. Es una verdadera bendición ver cómo Dios está respondiendo a las oraciones de sus hijos. ¿Qué les parece si para empezar en esta mañana hacemos una oración y ponemos en las manos de Dios este tiempo de predicación de su palabra? Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de podernos congregar en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sin duda alguna tú has permitido que todas las cosas se hayan preparado hasta llegar hasta este momento para poder abrir tu palabra, para conocer qué es lo que tú tienes, Señor, en este día para nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprender lo que tú ya has revelado, Señor, y que nosotros podamos no solamente entenderlo, sino lo que es más importante, asimilarlo dentro de nuestra mente, ponerlo por obra, Señor, para que dé fruto. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos por todo esto de antemano. Amén. Quisiera empezar en esta mañana la predicación haciéndoles algunas preguntas. ¿Okay? Estas preguntas, si gustan, no me las respondan a viva voz. Ustedes piénsenlas y respondan. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Dice la primera pregunta. ¿Es posible que una persona que es verdaderamente salva siga sometida y esclavizada al pecado aún después de su salvación? Ustedes contestan sí o no en su mente. Segunda pregunta. ¿En verdad existe la justificación sin la santificación? Tercera pregunta. ¿Puede una persona vivir una nueva vida y continuar viviendo como lo hacía en su vida anterior? Y cuarto, ¿puede acaso una persona ser hijo de Dios y al mismo tiempo ser hijo de Satanás? Muchas personas a estas cuatro preguntas dicen que sí. ¿Pero qué creen que dice la Biblia? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La Biblia dice que no, no es posible. No, esto es imposible. Esto es algo que no puede ser. ¿Okay? Vamos a regresar el día de hoy a nuestro estudio de Romanos. Así es que les voy a invitar, por favor, a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 6, y vamos a estudiar la porción que hoy nos corresponde, que son los versículos 1 a 10. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 10. Y para poder, en lo que ustedes llegan a ese pasaje, quisiera darles el ejemplo de un hombre que sin duda alguna es muy conocido, yo creo que es de los cristianos más conocidos, pero no es conocido por su nombre, sino es conocido por un himno que él compuso. Ustedes seguramente han escuchado, y aquí lo hemos entonado muchas veces, el himno Sublime Gracia. ¿Sí se acuerdan de ese himno? Yo creo que es uno de los más famosos, ¿verdad? En todo el mundo de los himnos cristianos, ¿no? Bueno, el hombre que escribió este himno se llamó John Newton. Él fue un joven inglés. Él cuando era muy joven, todavía casi siendo un adolescente, él se salió de su casa. Era un joven terrible, ¿verdad? Y bueno, él entre otras cosas llegó hasta África. Y en aquel tiempo, en la época en la que él vivía, bueno, la esclavitud era pues algo común, era un negocio, era una actividad. Incluso pues muchos países tenían permitidos la esclavitud, el comercio de personas. Bueno, él, para no hacerles el cuento largo, él estuvo algún tiempo viviendo en África y por azares de Dios cayó, ¿verdad?, en las manos de la esposa, que por cierto era de color de un traficante de esclavos, y él estuvo precisamente como un esclavo. Él estuvo como un esclavo, él la pasaba muy mal, este hombre Newton, siendo todavía muy joven. Él prácticamente se alimentaba de las obras que le quería dar esta señora de color. Y en la noche salía y buscaba algunas hierbas que se pudieran comer, algunos comestibles, y de eso vivía. Bueno, tiempo después él se propuso en su corazón, después de sufrir tanto y después de ver tanta maldad, bueno, él empezó a comercializar también esclavos. Pasó el tiempo y él, cuando estuvo su vida en peligro, él le prometió a Dios que si lo salvaba, él lo iba a servir e iba a cambiar. ¿Y qué creen? Dios lo salvó. Regresó años más tarde a la ciudad de
de Londres, allá en Inglaterra, y él se convirtió en cristiano. Años después empezó a predicar el evangelio, fue pastor de una congregación y fue una de las personas que más compartía no solamente la palabra de Dios, sino también su testimonio, su cambio. Imagínense, de ser una persona que esclavizaba a personas, de golpearlos, de azotarlos, etcétera, etcétera, a ser una persona que proclamaba la palabra, una persona que enseñaba a la gente lo que era la verdadera salvación en Cristo Jesús. Y con este ejemplo solamente les quiero dar una ilustración de lo que la Biblia dice sobre las 4 preguntas que yo les hice hace un momento. ¿Alguien puede vivir de la misma manera que vivía cuando era una persona que no conocía a Cristo Jesús, después de que en teoría ha aceptado al Señor Jesucristo, después de que Dios lo ha transformado? Mucha gente, tristemente, muchos cristianos piensan que sí a cualquiera de estas preguntas. La Biblia dice categóricamente que no. Pero no solamente ustedes se queden con lo que yo les pueda decir. Vamos a ver qué es lo que dice Dios en su palabra. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados con él en semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Queridos hermanos, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia enseña que la salvación de Dios está ligada indudablemente al estilo de vida de las personas que han sido transformadas por Él, que Dios, cuando Dios ha transformado el corazón de una persona, la vida de una persona, esa vida y todo su estilo de vida cambia. La santidad es un don, es un regalo de Dios, así como lo es el nuevo nacimiento y la vida espiritual. En pocas palabras, una persona que dice ser cristiana no puede vivir, ¿sí?, de una manera que no sea santa. ¿Okay? También es cierto que ningún cristiano verdadero está libre del pecado. Mientras estemos aquí en la tierra, ya sea porque nosotros nos muramos, hasta ese momento vamos a dejar de pecar, o bien si el arrebatamiento del Señor ocurre antes, bueno, pues en ese momento nosotros habremos de dejar de pecar. Mas sin embargo, el pecado no debe de ser, no es una práctica común en la vida de un cristiano verdadero, ¿ok? Porque de otra manera a nosotros podemos alucir que una persona que no es santa es una persona que a su vez no ha sido justificado por Dios. Y más adelante lo voy a explicar un poquito más detenidamente. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, hermanos. Y yo siempre les digo, uno de los libros más importantes que todos los cristianos tenemos que entender y entender a la perfección es el libro de Romanos, porque ahí encontramos lo maravilloso que es el Evangelio de la Salvación. Ahorita, antes de llegar y explicar el texto, hagamos un repaso muy grande, pero va a ser un repaso así, como dicen por ahí, a vuelo de pájaro. Yo creo que el resumen más, y la síntesis más importante que podremos tener de Romanos hasta donde vamos ahorita es la siguiente. En los primeros capítulos, del 1 al 3, se habla de la condenación del hombre, es decir, que el hombre es pecador, el pecado, ¿verdad?, que ya lo estudiamos, que vino por medio de Adán, trajo a este mundo, ¿qué trajo? La muerte, la condenación eterna de las personas. Entonces, los primeros 3 capítulos es condenación, la condenación del hombre. Capítulos 4 y 5, ¿de qué habla? Y parte del 3, de la justificación, es decir, de la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, el Evangelio. Y de los capítulos 6 al 8 que vamos a estudiar, habla de la santificación.
o de la santidad progresiva, que es lo mismo, es un término intercambiable, ¿ok? Y vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, vamos a entrar a nuestro pasaje. Nuestro pasaje del día de hoy, el tema básicamente tiene 3 elementos, pero el tema de este pasaje es que ustedes van a descubrir que si realmente queremos vivir para Dios, nosotros ya estamos muertos. El título se llama Morir para vivir. Ese es el título, ¿ok? Bueno, el primer punto que encontramos lo encontramos en el versículo número 1 y ahí vemos que hay una incongruencia moral. ¿Qué es una incongruencia? ¿Qué será para que empezamos a entendernos, qué será algo incongruente? ¿Mande? ¿Que no qué? ¿Que no es real y que no es verdadero? No, la incongruencia es tan real y verdadera como el día. Bueno, que no hace sentido. Por ejemplo, si yo les dijera, hermanos, todos tenemos que utilizar cubrebocas y yo no uso cubrebocas, pues sería una incongruencia. Digo, ahorita no estoy usando por obvias razones, ¿no? Estoy predicando y ustedes están alejados bastante de mí. Por cierto, y se fueron todos hasta atrás, ¿verdad? Bendito Dios, bueno, no estoy contagiado, no hay problema, ¿eh? Guardamos la sana distancia, es más, la doble, la triple distancia, sana distancia. Bueno, eso será una incongruencia, que yo diga algo con mis palabras, pero mis actos digan lo contrario. Eso es una incongruencia, ¿ok? El primer punto de este mensaje es la incongruencia moral. Dice el versículo número 1 de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo empieza esta sección que habla precisamente de la santificación progresiva con una pregunta. Y esa pregunta es básicamente habla de una incongruencia moral. Dice, la palabra que aquí traduce Reina Valera 60 como perseveraremos es una palabra que alude a la persistencia, es decir, hacer algo de una manera habitual, algo continuo. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de levantarnos, o mejor dicho, de despertarnos, ¿verdad? Como hay de las 5:30, 6 de la mañana. Esa ya es una costumbre, es algo que hacemos habitualmente. Bueno, es lo mismo que está diciendo aquí Pablo, esa palabra, es decir, está hablando de una palabra que se hace continuamente. Dice, haremos continuamente, diariamente el pecado, ¿eh? X pecado. Y dice, para que la gracia de Dios abunde. Fíjense que muchos cristianos piensan así. Es decir, bueno, yo ya soy cristiano, Dios ya me perdonó, hace quién sabe cuántos meses o años acepté a Cristo Jesús, pero sigo exactamente haciendo las mismas cosas. Sigo teniendo los mismos vicios, sigo cometiendo los mismos pecados, a lo mejor si vivo en adulterio, sigo en adulterio, a lo mejor si vivo con cierta actividad, ¿no? Pornografía, lo que sea, pues yo sigo igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y eso es obviamente una total incongruencia que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y eso no solamente, no lo está diciendo aquí en este versículo, lo va a decir en el siguiente versículo, pero vamos a seguir explicando este versículo. ¿Okay? Entonces, aquí Pablo no está hablando de un pecado ocasional, ¿sí? No está hablando de algo temporal, porque a veces cometemos pecados, incluso a veces cometemos pecados que se conocen pecados de hierro, dice la palabra. Es algo que hicimos inconscientemente o que no fue nuestra intención, pero al final de cuentas es pecado. No, aquí está hablando Pablo de pecados continuos, de pecados que ya son una forma habitual, pecados arraigados en la forma de vivir de una persona. Recordemos que antes de la salvación, el pecado era el estilo de vida, no de uno, no de dos, sino de quién, de todos, o sea, de todos los seres humanos. No importa que nosotros moralmente nos viéramos buenos, no importa que nosotros ante la sociedad dábamos una cara, ¿verdad? Pero en la vida privada era otra cosa, ¿ok? Pero delante de Dios no hay absolutamente ninguna persona que pueda ser buena y que haga el bien siempre y nunca peque, ¿verdad? Entonces, el pecado, independientemente de la gravedad o de la cantidad de pecados, era algo habitual en la vida de todas las personas, ¿ok? Lo ocultábamos con algo que se conoce como hipocresía, ¿no? Por ejemplo, si queríamos decir algo malo de una persona, pues a veces no se lo decíamos en la cara. ¿Qué hacíamos? Pues se lo decíamos así bajito o se lo decíamos a otra persona, pero lo estábamos haciendo, ¿no? O cometíamos ciertos pecados y pues con que la gente no lo supiera, que es algo que se maneja mucho en la vida política, ¿no? Todos los políticos dicen que son corruptos, ¿no? En este país, o que la gran mayoría son corruptos.
Y hay una frase política que se dice, bueno, no es que no seamos corruptos, lo importante es que no te descubran, ¿no? ¿Okay? Pero la corrupción, pues evidentemente, pues se hace, ¿no? Bueno. Antes de la salvación, todas las personas, si teníamos un estilo de vida, era el pecado, como tú lo quieras ver. Moralmente hablando, estábamos inmersos, éramos esclavos del pecado. Es más, un predicador, voy a tomar una de sus frases que dice, bueno, cuando nosotros éramos inconversos, aún cuando estábamos respirando, estábamos pecando. Y es cierto, con nuestra mente, con nuestras bocas, con nuestras palabras que decíamos o con nuestros actos, estábamos ofendiendo a Dios. ¿Okay? Entonces, aunque muchas personas, inclusive cristianos, puedan decir que alguien puede ser cristiano y seguir viviendo, cometiendo los mismos pecados que hacía antes de ser cristiano, y aún así sigue siendo cristiano, aunque alguien pueda pensar que sí, la Biblia dice que no. Y no solamente lo dice la Biblia, sino que ahorita lo vamos a leer y lo vamos a comprobar. El segundo punto de este mensaje lo encontramos en el versículo 2, que es la respuesta que da Pablo a esta pregunta, a esta incongruencia moral. Dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 6 de Romanos, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta expresión en ninguna manera era la expresión más fuerte que existía en el griego que se usaba, que se hablaba en los tiempos que se escribió el Nuevo Testamento para decir que no. La respuesta, si yo le pudiera hacer un énfasis, la respuesta de Pablo no sería realmente sería en ninguna manera, sino sería no, es imposible, esto no puede ser, esto no existe. ¿Sí me explicó? O sea, Pablo está diciendo que no es posible que ningún cristiano verdadero pueda seguir viviendo, cometiendo los pecados que hacía en su vida antes de ser cristiano, ahora que ya es cristiano. Y Pablo dice ahí en la parte B de su respuesta, dice, porque los que hemos muerto al pecado. Y, querido hermano, le voy a dar una noticia. Aunque usted esté aquí conmigo, aunque nos estamos viendo, aunque vengamos bien cambiaditos, bien bañaditos, bien perfumaditos, ¿qué cree? Ya estamos muertos. Cuando el Señor Jesucristo murió y cuando nosotros realmente entregamos, ¿qué cree? Nosotros también morimos. Nuestra carne murió. ¿Ok? También nosotros estamos muertos. Pero mucha gente no lo sabe. Pero nosotros, nuestra carne ya está crucificada. Nuestra carne, así como el Señor Jesucristo murió en la cruz y ahí estuvo, ¿verdad? Su cuerpo muerto y después de que fue muerto, fue bajado y enterrado, ¿verdad? Y estuvo 3 días, ¿qué cree? Pues su cuerpo mortal también. Así es que nosotros ya no tenemos por qué estar cometiendo las cosas de la carne que hacíamos antes, porque ya no se puede. En México hay una tradición y yo creo que esta parte de esa tradición influencia mucho la mentalidad de los cristianos y de toda la gente. Por ejemplo, en la tradición en México, allá en la época de octubre, noviembre, que son los días de los muertos, normalmente se ponen los altares, ¿no? Y en los altares, pues se ponen diferentes cosas. Entre esas cosas, ¿qué se pone? Pues la comida, ¿no? Que según le gustaba a la persona, al difunto, al fallecido, ¿no? Pensando, dice la tradición, en que, bueno, ellos vienen en esa noche y pues degustan algo, ¿no? De lo que más les gustaba. Bueno, en realidad, pues, nosotros sabemos que eso no es así, ¿verdad? Que no hay ninguna persona que haya muerto y que en esa noche venga, regrese, o en esos días venga y se coma ahí su tamalito que le gustaba, su atolito, su pulque, o no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, eso no es así. Sabemos que eso es real, es una mera tradición. Bueno, pues los cristianos, influenciados por esa mentalidad, pues a veces también pensamos, ¿verdad? Que todo ese tipo de pecados que nosotros vivíamos y hacíamos y cometíamos en el pasado, los podemos hacer ahora que ya somos cristianos y que a pesar de eso somos cristianos. La respuesta categórica que da Pablo es ¿cuál? No, ¿verdad? En ninguna manera. Eso es imposible. Eso no existe. Eso no puede ser. Así es que eso no es una justificación. Cualquier cristiano verdadero que sigue practicando algún pecado que cometía, que era un hábito en su vida anterior, es un cristiano que realmente no quiere dejar esa parte de su vida, ¿verdad? Pero él realmente está muerto. Y así como esa persona que ya murió hace 1, 2, 3, 5 años o el tiempo que fuere, no puede regresar a comerse una ofrenda, algo que le dejaron ahí,
Pues es lo mismo, los cristianos no deberíamos de seguir degustando, por así decirlo, de los pecados que nosotros cometimos en aquellos tiempos en los cuales aún no conocíamos a Cristo Jesús, quien por su gran sacrificio que hizo, pues nos ha dado vida eterna, nos ha dado la salvación y nos ha dado la santificación. La persona que ha muerto a una clase de vida no puede seguir viviendo en ella. Aquí el apóstol Pablo, como yo les decía, no se está refiriendo a la condición presente que consta de morir a diario, ¿verdad? Un pecado, sino está hablando en pasado. Fíjense que es bien interesante esta parte. Para los que recuerdan un poquito lo que leímos hace ratito, fíjense bien, voy a leer nuevamente el pasaje, pero quiero que pongan ustedes mucha atención en los tiempos de los verbos. Fíjense bien. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahí van los verbos. Porque los que hemos muerto, ¿ok?, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿okay?, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas en Cristo vive, para Dios vive. Si ustedes se fijan en todos estos verbos, o en casi todos los verbos, todos estos verbos nos hablan en una voz pasiva, es decir, en cosas que ya se hicieron. O sea, nosotros ya hemos sido muertos, ya hemos sido bautizados, todo. O sea, son puras cosas en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso de la voz pasiva? La voz pasiva quiere decir que alguien lo hizo por nosotros. ¿Quién hizo todas esas cosas en el momento de nuestra salvación? Dios. ¿Ok? Por eso es que nosotros, y no solamente por eso, sino por muchos otros versículos de Escritura, nosotros sabemos que la salvación es completamente la obra de Dios en nuestras vidas. Dios nos salvó, Dios primero nos llama o nos elige para salvación, Dios nos invita, ¿verdad? Dios nos justifica, Dios nos salva, Dios nos redime, y nosotros simplemente lo que hacemos, la parte que nosotros hacemos es la parte de aplicar nuestra fe. Pero todo lo demás, nosotros somos receptores de todas las bendiciones de Dios. Entonces, entre otras cosas que aquí encontramos, es que nosotros, la palabra que nosotros hemos sido muertos, o que tiene que ver con la muerte, la menciona 11 veces en estos versículos y en los que siguen. Por eso es que este mensaje lleva el título de morir para vivir. Hermanos, nosotros en nuestra carne estamos ya muertos. ¿Sí? Ya muertos. Una persona que está muerta, un cuerpo que está ahí ya, si usted va y le pica con un alfiler, ¿qué va a sentir ese muerto? Si, por ejemplo, usted lo deja ahí descobijado ese cuerpo, ¿le va a dar frío? No le va a dar frío. Si no le ponen ahí la morgue, ¿verdad?, el clima para que no se eche a perder el cuerpo, ¿le dará calor? Ya no siente nada. Es lo mismo nosotros. Nuestro cuerpo, que es la parte, ¿verdad?, que aún sigue pecando, que aún está aquí con movimiento, ¿verdad? Porque obviamente seguimos necesitando comer, respirar, dormir, descansar, vitaminarnos, etcétera. Esto está vivo, ¿verdad? Es una parte biológica. Pero espiritualmente nuestro cuerpo, ¿cómo está? Muerto. Entonces, cuando tu cuerpo, ¿verdad?, por así decirlo, se acuerde que un día de la vida practicaba un pecado, ¿verdad?, el que tú quieras, ¿no? Drogadicción, alcohol, pornografía, lo que tú quieras. ¿Tú qué le tienes que decir a tu cuerpo? ¡Ey! Espérate. Acuérdate que tú ya te moriste. ¿Sí me explicó? Espérate, momento. ¿Sí? Tú ya no tienes que practicar todo eso que me estás pidiendo. Por ejemplo, cuando nosotros desayunamos a cierta hora, ¿no? Vamos a suponer a las 10 de la mañana. Bueno,
Dependiendo de lo que desayunes, esos alimentos los ingieres, van a pasar 2, 3, 4 horas, te van a hacer digestión, se te acaba, ¿verdad? Toda la energía que tu cuerpo sacó de esos alimentos y por ahí de la 1, 2, 3 de la tarde, pues te va a empezar a dar hambre. Y si no le das de comer a tu cuerpo en ese momento, ¿qué va a pasar? Bueno, pues algunos nos empieza a entrar la ansiedad porque ya necesitamos energía, ¿verdad? Otros se ponen de mal humor, otros sí como que se hacen los que no sienten nada, pero al ratito van a experimentar eso. Bueno, eso es algo natural, ¿verdad? Porque tu cuerpo consume calorías, consume los nutrientes de la comida y cuando necesita más hay que darle más. Eso es biológicamente. Pero cuando tu cuerpo te pida cometer pecados de los que tú cometías en tu vida antes de ser cristiano, tú lo que le tienes que decir a tu cuerpo es, hey, cuerpo, momentito, ¿verdad? Detente. Tú ya estás muerto. Tú ya no necesitas pornografía, tú ya no necesitas alcohol, tú ya no necesitas drogas, tú ya no necesitas chisme, tú ya no necesitas etcétera, 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 ¿no? El pecado que te esté pidiendo en tu cuerpo, ¿sí? Entonces tú lo tienes que detener, ¿verdad? Y decirle, tú ya estás muerto, no necesitas eso. Eres una nueva persona en Cristo Jesús. Momento, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer. Si tú haces eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú eres una persona verdaderamente creyente. Dios no hace las cosas de una manera incompleta. Dios, y lo vamos a estudiar más adelante en Romanos 8, espero que me toque estudiar ese pasaje. Es un pasaje maravilloso de Romanos 8, ¿verdad? De los versículos 27 y 33, donde habla de un tema emocionantísimo que es la salvación completita. Bueno, hermanos, pero cuando lleguemos a eso les quiero decir algo. Dios no hace las cosas de manera incompleta. A los que Dios llamó para salvación y los salvó, a esos mismos también los justificó y a los que justificó también los va a santificar. ¿Okay? ¿Sí me explico? Los va a santificar, los hace santos en ese momento. Y en ese momento la santificación de Dios es una santificación que se llama santificación posicional. Es decir, Dios ahí te declara santo. Es como si tú ya nunca pecaras, ¿verdad? Tu alma es como si ya nunca pecara, pero el que peca aquí en la tierra, ¿quién es? Tu cuerpo. Y esa es la parte donde entra nuestra responsabilidad y entra nuestra santidad progresiva, es decir, la parte que yo tengo que hacer. Cuando tu cuerpo te esté pidiendo pecado, ¿tú qué le tienes que decir? Momento, cuerpo, ¿sí? Tú ya no necesitas hacer ese pecado. Listo. Pero si tú dices, no, a lo mejor ni siquiera lo piensas, ¿no? Dice, a lo mejor ni siquiera reflexionas en eso. Tu cuerpo te está pidiendo algo, ni lo piensas y lo haces. Y al rato vienen los problemas, ¿ok? Bueno. La idea de que un cristiano puede continuar viviendo habitualmente en pecado no solamente es ajena a la Biblia, sino que también es ajena a la lógica, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ok? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y nuevamente, la idea no es que el cristiano no peca más. No, sí, aún como cristianos verdaderos podemos seguir pecando, pero a lo que se está refiriendo es a practicar el pecado. Y sobre todo pecados que eran un estilo de vida, algo cotidiano que siempre hacíamos. No solo se trata de que los cristianos no puedan continuar viviendo bajo el dominio del pecado, sino que los cristianos tenemos el poder dado por el Espíritu Santo para vencer el pecado. Antes no, ¿sí? Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene el poder para vencer el pecado. El pecado lo va a seguir dominando, su cuerpo pecaminoso lo va a seguir venciendo. Yo tuve la experiencia de predicarle el evangelio a un hombre. Este hombre tenía un problema muy fuerte con el alcohol, pero muy fuerte. Las primeras veces, él antes de que aceptara a Cristo Jesús en realidad y se reconociera pecador, se arrepintiera y le pidiera perdón, él intentó dejar el alcoholismo. Y así con todo su esfuerzo que él hacía, duraba una semana, 15 días, un mes cuando mucho, pero después de eso, otra vez caía, ¿no? Y otra vez su familia lo anexaba. Iba a platicar yo con él a su casa y nuevamente le explicaba el evangelio. Hasta que un día, y esto se dio así por meses, hasta que un día
ese hombre dijo, una vez cuando le estaba predicando el evangelio, sin que yo lo dijera nada, él me dijo, ahora he entendido el evangelio. Y dijo, ¿qué necesito hacer para poder recibir a Cristo Jesús? Y yo le digo, bueno, pues usted lo que necesita hacer es reconocerse pecador, pedirle perdón. Y dijo, ¿y qué más tengo que hacer? No, pues usted tiene que creer todo eso. No, pero ya lo creo. Bueno, ahora pues invita a Jesucristo a que entre a su vida, a su corazón. Y dijo, sí. Y de repente yo estaba así hablando con él y como que lo perdí así de vista tantito. Estaba de rodillas. Y dijo, yo creo que esta es la manera de hacerlo. Las veces pasadas lo hacía sentado, acostado, como sabes. Ahora no, ahora he entendido a quién voy a recibir. Y él se puso de rodillas. Y ahí de rodillas él clamó a Cristo Jesús. ¿Y qué creen? A partir de ahí dejó el alcoholismo. ¿Sí? De ahí hasta el último día que él tuvo con vida, porque ya falleció, dejó de tomar. Pasó como 15, 20 años sin volver a tomar, sin haber necesitado más recurrir al alcohol. Y eso que antes él, por su propio esfuerzo, pues lo quería hacer. Y es lo que nos pasa, hermanos. Cualquier persona que no puede vencer un pecado, sea el pecado que sea, ¿sí? Por su propio esfuerzo, a lo mejor va a hacerlo, pero va a ser algo temporal, va a ser algo momentáneo. Le puede durar días, semanas o meses, pero nuevamente va a caer. Pero cuando ese cambio lo genera el Señor Jesucristo, porque ya está dentro de su corazón el Espíritu Santo da poder. Ya lo estudiamos en Efesios. Una de las grandes bendiciones que tenemos los cristianos es que tenemos el maravilloso poder del Espíritu Santo para vencer toda tentación, todo pecado. Lo tenemos, hermanos. Ese poder está a nuestro alcance. Y de ese poder es del que nosotros tenemos que echar mano cuando nuestra carne nos diga, Javier, ¿verdad? Vuelve a cometer este pecado, ¿verdad? Este pecado que tú hacías antes cuando eras inconverso. En ese momento, Javier, ¿qué le tiene que decir al pecado? Quieto, tú ya estás muerto. Tú ya no necesitas ese pecado, ¿verdad? Tú para estar contento, para estar feliz. No. Y eso lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona que es un cristiano verdadero puede vencer al pecado, a su carne, ¿ok? Lo que pasa es que los cristianos no lo queremos hacer. Nos sentimos más cómodos con la idea, ¿verdad?, que el mundo piensa, ¿sí?, de los cambios, porque la diferencia entre un cambio que genera el mundo, las filosofías, las cosas que el mundo te enseña, a un cambio producido por el Espíritu Santo, no tiene comparación. ¿Sí? Porque lo que la gente quiere cambiar por su propio esfuerzo, por su propia habilidad, por su propia, ¿cómo le dicen? Su voluntad firme, su voluntad férrea, pues es muy limitado. En cambio, el poder que te da el Espíritu Santo es un poder enorme, gigantesco. Es un poder que proviene de Dios para que puedas vivir una vida nueva, como aquí leímos en Romanos. ¿Okay? Dios, como les dije, no hace las cosas incompletas. Dios, cuando declara justo a una persona, es porque ya la redimió y es porque a esa persona le ha imputado, le ha dado una nueva naturaleza, lo ha regenerado, lo ha hecho una nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas le son hechas ¿qué? Nuevas. Es espiritualmente hablando, una persona que acepta a Jesucristo es un ser totalmente diferente espiritual. Antes era un muerto, ahora es una persona viva espiritualmente. ¿Okay? Tiene no solamente al Espíritu Santo, sino que Dios a esa persona, como dice aquí 1 de Juan 3:9, ¿okay? Tiene la simiente de Dios, es decir, al Espíritu Santo dentro de él, y al Espíritu Santo, con el Espíritu Santo dentro de esa persona convertida, esa persona tiene el poder para vencer cualquier pecado, cualquier prueba, cualquier tentación. ¿Sí? Dios nos ha capacitado para todo ello, mis queridos hermanos. Piensen ustedes por un momento. Cualquier ilustración que yo les pueda decir para que quede más claro esta enseñanza va a ser corta, va a ser limitada, porque ninguna ilustración que podamos utilizar los seres humanos jamás se puede comparar a la gracia inmesurable, a la gracia eterna y al milagro más importante que Dios hace en la vida de todo ser humano, que es la salvación. Pero ustedes piensen, válgase la expresión, si ustedes piensen conmigo por un momento, una
sencilla oruga. ¿Sí? No sé si ustedes las han llegado a ver bueno, cada vez es más difícil verlas aquí en la ciudad, pero esas oruguitas, ¿verdad? Así de colores, había unas cafecitas, unas verdecitas, unas negritas. La verdad, así viéndolas fríamente, sencillamente, pues como que no son muy bonitas, ¿verdad? No son muy atractivas, así uno que las ve caminando con sus muchas patitas, ¿verdad? Que tenían y como así como pelitos, ¿no? Que les botaban por todos lados, pues manchitas, ¿no? Así como que pues no eran muy bonitas, ¿no? A lo mejor a alguien sí le gusta, bueno, a mí no me gustaban y creo que no me siguen gustando. Pero esa oruguita, ¿verdad? Después de un tiempo que va juntando ahí, se mete en un capullito, lo empieza a hacer, pasa ahí algún tiempo, sale y se convierte en una mariposa preciosa, ¿verdad? ¿Sí? De colores maravillosos. Una mariposa monarca, en fin, cantidad que hay. Bueno, queridos hermanos, una de esas mariposas, una vez que ya es mariposa, una vez que ya tiene sus alitas, sus antenitas bien bonitos de colores, etcétera, jamás puede volver a ser esa oruga de donde una vez fue. Es lo mismo. Un cristiano verdadero jamás va a poder volver a ser una persona no cristiana pecadora. ¿Por qué? Porque Dios la ha transformado, porque Dios la hizo una nueva criatura en Cristo Jesús, le dio al Espíritu Santo, le dio una vida espiritual, era un muerto viviente, ahora es una persona viva en Cristo Jesús espiritualmente, aunque su cuerpo ya esté muerto, como yo les dije hace rato. Usted y yo nunca vamos a volver a ser las mismas personas. Si usted y yo somos cristianos verdaderos, jamás de los jamases vamos a ser las mismas personas que éramos antes de haber recibido la salvación tan grande que es en Dios por Cristo Jesús. Y eso nunca se le tiene que olvidar. Y de una cosa usted le tiene que dar gracias a Dios, no es de que le dé una casa, no es de que le dé un coche, no es de que le dé cosas materiales, no, es de que lo haya salvado, de que Dios haya puesto desde antes de la fundación del mundo su mirada en usted para poderlo llamar a salvación, para poderlo escoger, para poderlo perdonar, para poderlo redimir, para darle una nueva vida, una vida eterna en Cristo Jesús, que le va a dar la oportunidad de disfrutar de la gran bendición de la vida eterna aquí en la tierra mientras viva y cuando ya no está aquí, eternamente en el cielo con Dios. Y eso es algo que a usted nunca se le tiene que olvidar. Que no es porque seamos buenos, que no es porque seamos merecedores, porque absolutamente ningún ser humano merece la gracia de Dios. Simplemente es por el puro afecto de Dios, por su puro afecto, por su puro amor. Esta sección, este punto número 2, quisiera terminarlo con una frase de un gran teólogo, el doctor Gray, que dijo: la santidad empieza donde la justificación termina. Y si la santidad no empieza, tenemos derecho a sospechar que la justificación nunca empezó. En otras palabras, una persona cristiana que se dice que es cristiana, que no vive una vida santa, es difícil de creer que realmente un día haya sido justificada. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo dijo en los evangelios: por sus frutos los conoceréis. Tercer punto de este mensaje. Pablo da 4 argumentos para explicar esta respuesta, es decir, no es posible que una persona que ha sido verdaderamente salva, perdonada, justificada, pueda seguir viviendo en el pecado. De los versículos 3 a 10 de Romanos 6, Pablo argumenta su respuesta y lo hace con 4 puntos. El primero, en el versículo 3, en la parte A, dice: somos bautizados en Cristo. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ustedes ya saben que el bautizo significa, ¿verdad?, que una persona, cuando por su propia voluntad decide, ¿verdad?, físicamente ser sumergida en agua, ¿verdad?, identificándose con Cristo, que eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando se sumerge en agua, quiere decir que se identifica en Cristo en su muerte. Y cuando vuelve a salir a flote, quiere decir que se identifica con Cristo en su resurrección. Bueno, eso es lo que nosotros aquí sabemos, eso es el simbolismo. Pero lo que realmente quiere saber es que eso es aquí en la tierra, en nosotros. Pero ese bautismo espiritual, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Okay? Nosotros somos ahí personas pasivas, como les decía hace rato. Nosotros recibimos el bautizo, ¿ok? Entonces,
Parte por lo cual una persona no puede seguir pecando como lo hacía cuando no era cristiano, un cristiano verdadero me refiero, es porque hemos sido bautizados en Cristo. ¿Okay? Como yo les decía, ahora somos otras criaturas, ¿sí? Espiritualmente. No somos las mismas, somos totalmente nuevas. ¿Okay? Segundo, de los versículos 3, la parte B al 5, dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados con él en su semejanza, en su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. ¿Okay? Los cristianos no solamente nos identificamos con Cristo en su muerte, sino también nos identificamos en su resurrección. Así, ¿verdad? Algún día de la vida nuestros cuerpos van a resucitar. Y ese mismo poder de Dios que operó en el cuerpo de Cristo Jesús para levantarlo después, ese cuerpo sin vida, ese mismo poder es el poder que va a operar en cada uno de los cristianos cuando nuestro cuerpo se vuelva a juntar con nuestra alma, ¿verdad? Eso es lo que va a ocurrir. Si Cristo resucitó, nosotros también, ¿qué? Vamos a resucitar con él. Y esa es la segunda razón que da el apóstol Pablo de por qué nosotros ya no podemos vivir como antes vivíamos antes de ser cristiano. ¿Ok? La tercer argumento de la respuesta de Pablo lo encontramos en los versículos 6 y 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, muy queridos y sencillos, yo hace rato les decía, su cuerpo ya está muerto. ¿Qué lo dice la Escritura? Su cuerpo de usted, dice aquí, para que su cuerpo haya venido a ser, ¿qué? Eliminado. Pero esa palabra eliminado no quiere decir así como está ahorita de moda en la película, ¿no? De esto de los Avengers y todo eso, ¿no? De que se desintegra la gente, estás así como polvito. No. Eso no quiere decir que tu cuerpo sea eliminado o destruido. Quiere decir que tu cuerpo ya está muerto. ¿Sí? Tu cuerpo y mi cuerpo ya están muertos espiritualmente. Biológicamente seguimos con vida, respiramos, comemos, etcétera, nos nutrimos, todo eso. Pero espiritualmente tu cuerpo, ¿qué? Ya está muertito. ¿Sí? Ya cuando tu cuerpo te pida algo de pecado, ¿qué le dices? Cuerpo, te recuerdo que ya estás muerto. ¿Sí? Ya está muertito. Ya no le hagas caso. ¿Que quiere chismear tu cuerpo? No le hagas caso. Ya estás muerto, cuerpo. ¿Que quiere embriagarse? Ya estás cuerpo muerto. ¿Que quiere meterse cosas? Cuerpo, ya no necesitas, tú ya no necesitas eso. Ya estás muerto. ¿Ok? Y cualquier pecado. Cuerpo, no le hagas caso. Recuérdale a tu cuerpo que ya está muerto, ¿eh? Aunque parezca trabalenguas. Este tercer argumento de Pablo implica que tu viejo hombre ha sido nulificado, ¿sí? Que ya no es útil para cometer pecados. Ya no es útil para cometer pecados. Que lo único que sirve, o para lo único que debería de servir ese cuerpo, sería ya para ser desechado o destruido. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros nos muramos, los cristianos verdaderos, en nuestro cuerpo se vaya, pues ya sea que lo cremen o ya sea que se vaya a una tumba, bueno, finalmente se va a deshacer, ¿no? Se va a desintegrar en miles o millones de partecillas, no sé cuánto, no sé exactamente, pero ahí va a estar ya desintegrado totalmente. Se irá para alimentar a los animales del campo o para alimentar las plantas o la tierra, si es que ¿cómo se llama? Te esparcen tus cenizas en un bosque, qué sé yo. O si te tienen por ahí, pues a lo mejor no vas a tener mucha utilidad tus cenicitas, ¿verdad? Si te ponen en un nichito y todo eso y por ahí te guardan, ahí va a estar. Pero un día de la vida, con el poder inmenso que tiene Dios, Dios va a volver a reunir todos esos elementos que formaron tu cuerpo, los va a juntar con tu alma en una resurrección perfecta y tu cuerpo ya va a ser un cuerpo semejante al cuerpo de gloria que tuvo el Señor Jesucristo, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vas a tener un cuerpo de gloria semejante al cuerpo que tuvo Cristo Jesús. ¿Sí? Ese va a ser nuestro cuerpo.
Ese va a ser nuestro futuro maravilloso. Hermanos, yo no sé a ustedes, pero a mí me emociona saber, como yo les decía hace unas semanas, ¿verdad? A mí cuando tengo un problema, una dificultad, pues antes me preocupaba, antes me angustiaba, antes sufría, me dolía la panza por la gastritis. Pero a partir de que uno empieza a confiar en Dios, uno ya descansa y uno así como que, no es que uno se siente en sus laureles, pero a mí me gusta ver cómo Dios empieza a resolver las cosas que uno no puede resolver, ¿no? Y me causa emoción. Y a mí me emociona saber cómo Dios va a poder hacer esto, cómo va a poder juntar, ¿verdad? Hasta el último gramito o miligramito de tu cuerpo, o el cuerpo de hermanos que ya murieron, que los va a poder volver a juntar y los va a reunir con su alma y hacer de esos cuerpos un cuerpo semejante al que tenemos ahora, pero con una característica que va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a pecar, ¿verdad? Y ahí va a estar. Eso es algo, pues, maravilloso. Digo, nosotros lo vemos ahí en los Avengers y esas películas, ¿no? Que Thanos elimina, ¿verdad? Con un chasquido a la mitad de la población de todo el universo y luego los vuelve a juntar, ¿no? Eso es ficción. Pero Dios va a hacer eso y mucho más, ¿sí? Muchísimo más, ¿ok? Y lo va a hacer con sus hijos. Entonces, nuestro cuerpo, hermanos, mientras llegue ese momento, nuestro cuerpo aquí, nuestro cuerpo biológico, pues ya nos debería de servir solamente para eso, ¿sí? Para ser eliminado, para ser desechado, para ser destruido. Ya no nos tiene que servir para estar pecando. Ya no nos tiene que servir, ¿verdad? Para estar ahí angustiándonos. No, nos tiene que servir nada más, pues, como algo meramente utilitario. Esa es la verdad. Y obviamente tenemos la responsabilidad de cuidarlo, ¿verdad? De alimentarlo, de sustentarlo, de que no se enferme, de que hagamos ejercicio, de que comamos bien, etcétera. Esa es una responsabilidad, pero para eso nomás nos tiene que servir para movernos, para ir, para subir, para bajar, para lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero ya no más para pecar. Eso es lo que enseña la palabra. El apóstol Pablo, teniendo tan claro esto, dijo lo siguiente en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y quiero que vayan conmigo, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya están ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, este es un versículo maravilloso. Muchos cristianos se lo saben de memoria, pero no es una realidad en sus vidas porque no tienen el conocimiento que nosotros estamos teniendo. Hermanos, de verdad, nuestro cuerpo mortal ya está muerto, ¿sí? Ahí tristemente no se alcanza a ver muy bien, pero es un cristiano, ¿verdad?, que va con su Biblia caminando, pero él en realidad ya está muerto. Ahí está la figura de Jesucristo. Ya está muerto, ¿sí? Nuestro cuerpo ya está muerto, ¿sí? No le demos lo que nos pide nuestro cuerpo, no lo alimentemos, ya está muerto, ya no necesita nada más. Y cuando digo alimento, no lo alimentamos, no le demos nada que se alimente de ningún pecado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Ya estamos muertos con Cristo y ya no vivo yo, mas ¿quién vive ahora? Cristo, ¿verdad? Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo también ¿en qué? En la fe, ¿verdad? Del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, usted reciba estas noticias el día de hoy. Su cuerpo biológico, espiritualmente, ya está muerto. Ya no le dé de comer, ya no lo alimente. Aunque le pida algo, dígale no. ¿Okay? Y dígale sí a su nueva vida espiritual. Su nuevo hombre, ¿verdad? Ese creado a imagen de semejanza de Jesucristo y que está perfeccionándose, es decir, que se está santificando. A ese sí, cuando su cuerpo le diga, oye, quiero leer más la Biblia. Hermano, lea más la Biblia. Cuando su cuerpo le diga, para mí no es suficiente orar 10 minutos, quiero orar 20 o 30. Hermano, ahí sí, alimenta su cuerpo. Dele media hora de oración o 1 hora o 2 horas. Oye, que mi cuerpo me pide saber más de Dios. Hermano, pues estudie.
métase al discipulado, no se haga pato, ¿verdad? Como dijeron algunos por ahí, ya, éntrele, ¿ok? Ya estuvieron bien tantas vacaciones de su vida espiritual. Cuando su cuerpo le pida, oiga, quiero ayudar, quiero ofrendar, quiero testificar, quiero evangelizar, quiero hacer esto, hermano, ahí alimenta su cuerpo espiritual. Eso sí, ¿verdad? No le niegue nada. Pero cuando su cuerpo le pida algo, ¿verdad? Que ya está muerto, dígale usted, cuerpo, ya estás muerto. No te voy a dar absolutamente nada de lo que me estás pidiendo. Tú ya estás muerto. ¿Okay? Pero cuando su espíritu le pida, déle usted, porque de ahí es lo que va a derivar su crecimiento. ¿Okay? Termino con esto. Debido a que nosotros ya hemos muerto y resucitado con Cristo, nosotros, al igual que Él, tampoco moriremos. ¿Okay? El pecado que nos había sujetado a la muerte ya no puede enseñorearse de nosotros. Nunca más va a ser un ejecutor, y eso lo vamos a estudiar muy pronto en Romanos 8. Debido a que la paga del pecado es la muerte, pero para los hijos de Dios, para los verdaderos creyentes, ya no vamos a recibir eso, sino vamos a recibir la vida eterna. Cuando un cristiano verdadero, lo único que le espera es ya no estar en el reino de la muerte, sino en el reino de la vida. Cuando Cristo murió y al resucitar, Él ganó la victoria para que nunca sea necesario morir. Recordemos, es muy importante la relación que hay entre la justificación, es decir, entre la declaración de una persona justa por parte de Dios y la santificación. Si una persona no vive de una manera santa, es difícil que realmente haya sido una persona redimida por Dios. ¿Okay? Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Dios, porque pues sin duda alguna ningún ser humano, menos nosotros, somos merecedores, Señor, de tu gracia, de tu amor tan grande que es en Cristo Jesús. Sin embargo, Señor, pues tú nos elegiste y nos llamaste para salvación. Te agradecemos infinitamente por ella. Y si alguna persona aún no ha entregado su vida realmente a ti y ha vivido engañada pensando en que puede vivir una vida de pecado, que puede vivir una vida sin justicia, sin santidad, y que aún así es un cristiano verdadero, espero que con lo que tú declaraste en esta mañana en tu palabra, esa persona se dé cuenta que no es así. Que donde no hay santificación es de dudarse que una vez haya sido justificada y salvada por ti. Permite que esa persona entienda claramente el Evangelio, Señor. Y a los que sí lo entendemos y estamos conscientes de ello, Señor, que tengamos la conciencia siempre de que cuando nuestro cuerpo, Señor, nos esté pidiendo pecado, nosotros no le hagamos caso, nosotros no le alimentemos y por el contrario, Señor, le digamos, cuerpo, tú estás muerto, tú no necesitas más de esta clase de pecados. Y a nuestro cuerpo espiritual, Señor, a nuestra mente, a nuestro espíritu, cuando nos pida las cosas espirituales, Señor, que seamos obedientes y que se las demos en el momento adecuado. En el nombre glorioso del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, es por quien te pedimos y te agradecemos todo esto, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.